Hola, soy Miguel Garza Salas. El 22 de abril de este 2023 se cumplen 153 años del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido en el mundo como Lenin, un personaje histórico del siglo XX. Este líder revolucionario ruso fue el arquitecto de la Unión Soviética y su primer líder desde 1917 hasta 1924. Se trató de una figura política tanto idolatrada como despreciada. Por una parte, se le acuña ser el precursor de una Rusia socialista que, tras la abolición del Imperio de los Zares, tumbó al gobierno de transición ruso y lo repuso por uno en el que mandaba un único partido, el partido bolchevique. Pero por otra parte, se le acusa de ser el padre de los terrorismos de Estado, por sus métodos de represión de masas y su escalofriante antipatía con los sufrimientos del pueblo. Lenin nació en el seno de una familia educada, de clase media, de la región de Volga el 22 de abril de 1870. Su sentido de oposición contra el régimen zarista se exacerbó a partir de la ejecución de su hermano en 1887, acusado de conspiración. Estudió en las universidades de Kazán y San Petersburgo, en donde se instaló como abogado en 1893. Sus actividades contra la autocracia zarista lo llevan a entrar en contacto con el principal líder revolucionario ruso del momento, Georgi Plejánov, en su exilio de Suiza en 1895. Fue él quien lo convenció de la ideología marxista. Bajo su influencia contribuyó a fundar en San Petersburgo la Liga de Combate por la Liberación de la Clase Obrera, embrión del Partido Obrero Socialdemócrata ruso presidido por Plejánov. En 1897 Lenin fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engels y elaboró su primer trabajo sobre la aplicación del pensamiento marxista a un país atrasado como Rusia, señalando el avance de la revolución industrial pese al semifeudalismo de las estructuras imperiales. Tras su liberación en 1900 partió al exilio y fundó en Ginebra el periódico Iskra, en colaboración con Plejánov. Por entonces publicó la obra ¿Qué hacer? 1902, en donde defendió la posibilidad de hacer triunfar en Rusia una revolución socialista con tal de que estuviera dirigida por una vanguardia de revolucionarios profesionales decididos y organizados como un ejército. Rusia, a comienzos del siglo XX, se ahogaba en una profunda crisis social y política. El hambre del pueblo, la indignación contra la familia imperial, la guerra ruso-japonesa en 1905 y finalmente la mortífera y desastrosa participación rusa en la Primera Guerra Mundial desataron la ira del pueblo. Se acabaron cerca de 200 años de dinastía imperial, pero aunque el pueblo ostentó el poder en 1917, faltaba un líder que lo dirigiera, así que Lenin regresó a territorio ruso y lideró la denominada Revolución de Octubre, que se trató fundamentalmente de un golpe de Estado. El modelo político de Lenin, con el que sentó las bases de la Unión Soviética, se basa en 5 aspectos. El primero, la paz entre Rusia y Alemania. Fue una promesa de Lenin para aliviar a los rusos de la exhaustiva y mortífera Primera Guerra Mundial, que sostenía contra su principal enemigo, Alemania, en el frente oriental. Esto le valió la pérdida de vastos territorios en Polonia y Ucrania. El segundo aspecto fue la economía comunista. Los bolcheviques le quitan la tierra a los nobles para entregársela a los campesinos y las empresas pasaron a ser gestionadas por los comités de trabajadores. El tercer aspecto tiene que ver con las leyes. Los bolcheviques implementaron 8 horas de trabajo al día, pensiones, pago a desempleados, legalizaron el divorcio, prohibieron la religión, la enseñanza de historia y de latín. El cuarto fue la propaganda. La enseñanza universal de la lectura fue aprovechada por los bolcheviques para adoctrinar al pueblo en premisas comunistas. Y finalmente, el quinto aspecto es la dictadura. Lenin desestimó la figura de un parlamento y declaró la dictadura del proletariado, que a decir verdad era su propia dictadura. La URSS sobrevivió a su creador bajo un régimen comunista hasta 1991,
a lo largo de su existencia. El movimiento comunista, basado en la ideología marxista-leninista, extendió por todo el mundo, inspirando revoluciones y regímenes políticos tan importantes como los implantados en Europa Central y Oriental, China, Cuba o Vietnam. La figura de Lenin fue objeto de un culto semirreligioso bajo un régimen soviético. Su cuerpo fue embalsamado y expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. Su ciudad natal fue rebautizada en su nombre como Uliánovsk, y la capital en donde desarrolló su lucha política, San Petersburgo o Petrogrado, cambió su nombre por el de Leningrado.